introducción a lo que vamos a pensar en el mensaje de hoy. Durante las próximas invitaciones, si es que el Señor me dé la oportunidad de seguir viviendo, pienso dar una serie de mensajes sobre las bienaventuranzas. Son 8 las bienaventuranzas y es importante para nosotros pensar en estas bienaventuranzas porque estas bienaventuranzas nos dan a nosotros como discípulos de nuestro Señor Jesucristo una manera de saber cómo es que nosotros, como discípulos de Cristo, cómo es que debo yo vivir mi vida. ¿Cuáles son las características de un discípulo fiel a nuestro Señor Jesucristo? Jesús ofreció eso en lo que hemos llamado popularmente el Sermón del Monte, porque él estaba sentado ahí cerca de Capernaum, en la costa norte del mar Galileo, sentado en un monte, hablando. Había mucha gente, pero él estaba dirigiendo este mensaje específicamente a sus discípulos para que ellos supieran cómo debían de vivir sus vidas. Y el Sermón del Monte se encuentra en capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Ahora, costará como 15 minutos quizás hacer esa lectura, pero en realidad este sermón fue dado por Jesús durante todo un día, una jornada de enseñanza todo un día. Algunos dicen que fue más de un día. Eso es lo que nosotros encontramos en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Es un resumen de lo que fue el Sermón del Monte. Y es importante para nosotros saber que el lema de este sermón es: ¿cómo debo yo vivir en el reino de Dios como discípulo fiel a Jesucristo? El versículo clave del Sermón del Monte la encontramos en Mateo capítulo 6, justo a la mitad de todo, 5, 6 y 7, en versículo 33, donde Jesús enseña: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ya saben eso, ¿verdad? Es específico. Ahora vamos a revisar primeramente el primero de las bienaventuranzas que empiezan, con el cual Jesús empieza sus enseñanzas sobre cómo vivir como un discípulo, como un resumen de 8 características. Y vamos a revisar hoy solamente el primero, que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 3, cuando dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, con eso vamos a revisar cómo un discípulo de Jesucristo en el Antiguo Testamento vivió eso. ¿Y qué nosotros podemos aprender de eso? Y para eso, entonces, vamos a hacer una lectura de Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, de los versículos 11 al 24, para ver cómo en la vida y el ministerio de Gedeón tenemos un ejemplo de qué es vivir como uno que vive pobre en espíritu, como dice Jesús. En los primeros, vamos a empezar con el versículo 11, pero en los primeros 10 versículos, el pueblo de Israel se había alejado de Dios, se había seguido a los dioses de las naciones entre las cuales ellos vivían. Y nosotros vemos que, por ejemplo, en el capítulo 2, el versículo 2, que no estará acá, pero vimos el contexto de estos versículos en el versículo 2: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Y se habla de las madianitas, las amanitas y los hijos del oriente, 3 grupos que estuvieron
ahí luchando contra el pueblo de Israel. En el versículo 11 tenemos estos versículos que nos relata la situación de un señor, se llama Gedeón. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo a Gedeón: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Eso es Gedeón hablando. He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se le presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo esto, entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: Señor, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Saló, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Así la palabra de nuestro Señor. Estimados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, las bienaventuranzas. Es importante, realmente, como ya les he hablado un poco en la introducción, pensar bien en las bienaventuranzas. Son 8. Y cada una de las bienaventuranzas nos presenta una condición, una característica que nosotros tenemos de vivir. Y al explicar cuál es la característica, también nos presenta una promesa. Si vivimos como discípulos de Jesucristo siguiendo estas características, las bienaventuranzas, las características, nos da una promesa. En el primer, cuando dice Jesús: bienaventurados los
porque de ellos es el reino de los cielos. De hecho, de eso se trata todo el sermón del monte, cómo vivir como participantes en el reino de los cielos. Porque el último, bienaventurados los que son perseguidos por justicia, también la promesa es, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así, nosotros vemos que en la primera y en la última es como un sándwich para que se ve entre ellos los otros que están ahí también, que tienen que ver qué es vivir como si estuviéramos viviendo en el reino de los cielos. De hecho que somos llamados discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante para nosotros entender primero la condición o la característica. ¿Qué significa vivir como uno que es pobre en espíritu? Y luego, ¿cuál es la promesa que nos da? Vemos primero la característica. Pobre en espíritu. Primero quizás pensar bien en qué es no lo que es la característica. ¿Cuál es lo que nosotros a veces pensamos que es la característica, ser pobre en espíritu? No es vivir en pobreza material, financiera. Eso no tiene significado acá, pobre en espíritu. Hay quienes viven en pobreza, que son discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes viven con más y también son discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero de eso no se trata, ser pobre en espíritu. Tampoco se trata realmente de tener una falta de coraje, de ser valiente, falta de ser valiente. Porque hay otras enseñanzas que hablan en cuanto a la importancia de tener de ser valiente ante nuestro Dios, eso sí, pero aquí se habla de algo diferente. Aquí se trata de alguien que vive de una postura que, por ejemplo, vivía el publicano en Lucas capítulo 18, versículo 3, Dios tenga misericordia de mí, un pecador. Alguien que viene con manos vacías, no tenemos nada, estamos pidiendo que tú nos bendices, porque dentro de mí, por la naturaleza humana, no tengo cómo poder seguir de un día al otro. Dentro de mi poder yo no puedo accesar al reino de los cielos, como Jesús está enseñando. Eso no viene de mí, yo soy pobre en espíritu, en ese sentido. Tú eres que tienes las riquezas de nuestro Señor Jesucristo para regalarme la relación que yo pueda tener con mi Dios. Cuando Cristo habló sobre bienaventurados los que son pobres en espíritu, los que escucharon eso, que estaban sentados alrededor de él, ellos entendían. Porque desde el Antiguo Testamento había enseñanzas sobre esa característica de vivir pobre en espíritu. Por ejemplo, en Proverbios, Salomón, él habla de eso. Él dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Salomón. Isaías en 2 ocasiones habla sobre eso también. Primero el capítulo 57, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y los discípulos entendieron qué significaba un versículo más de Isaías capítulo 66, versículo 2. El profeta dice así: mi mano hizo
todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel y aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Al que depende, ¿a quién? Depende completamente de Dios por las cosas que necesiten en su vida. Ese es quien es pobre en espíritu, porque está proclamando, está confesando de que de nada tengo yo que yo pueda hacer. Nosotros acabamos de cantar ese himno, Roca de la Eternidad. Es lo que nosotros confesamos en la segunda estrofa. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, el pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, de libertad podré pagar. Eso es ser pobre en el espíritu. Gedeón entendía eso. Y ni había escuchado el sermón del monte, porque él vivía muchos años antes de Jesucristo. Pero Gedeón, sabemos que cuando nosotros leemos todas las cosas que habían pasado en la vida de Gedeón, él estuvo en una situación de que los tres enemigos, los amonitas, y los que estaban ahí alrededor de ellos, especialmente los amonitas y los otros dos grupos también, los que estaban antes de él contaban con 135,000 de soldados en su ejército. Eso lo nosotros leemos en el capítulo 7, los versículos 1 al 7 de Jueces. Cuando Gedeón empezó entonces a armar su ejército, y nosotros leemos ahí que él armó los 32,000 contra 135,000. Difícil, ¿verdad? Y Dios le dijo a Gedeón: son muchos los que tú tienes. Tienes que reducirlos. Y luego hizo un trabajo para reducirlo a los 10,000. Entonces se los presentó a Dios y le dijo a Dios: con 10,000 entonces nos presentamos contra esa multitud que se nos tiene. Y Dios, ¿qué dijo? Mucho, demasiado. Entonces Gedeón empezó otra vez una actividad sobre el río, los que tomaban de la manera que él sabía que quiénes eran los que debían seguir a él. Ustedes pueden leer la historia de eso. Estaré todo el día solamente contando esa historia. Pero terminó con 300 hombres contra todo este grupo de 135 y ganó la batalla. ¿Por qué? Jehová le estaba enseñando a Gedeón ser pobre en espíritu. No es con tu fuerza, Gedeón, ni con el ejército que usted tiene alrededor tuyo, con que voy a ganar al enemigo. Yo soy quien voy a ganar la batalla. Gedeón, tienes que depender de mí. Tienes que ser pobre, tener nada en ti mismo, pero tener todo en lo que yo te tengo para ti. Es interesante eso, porque cuando Dios llama a Gedeón, vemos en el versículo 12 que el ángel de Jehová se le aparece y le dice: Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón, de sorpresa, él está muy sorprendido, porque él responde en el versículo siguiendo a eso, diciendo que mira, que yo no puedo hacer eso. Jehová le dice en el versículo 14, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza, la fuerza que él recibió de Jehová, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas.
¿No te envío yo? Soy yo, Jehová, quien te envío. Entonces, ¿cómo responde Gedeón? ¿Será que responde diciendo, sí, yo soy fuerte, yo lo puedo hacer? Así como a veces nosotros pensamos, ¿verdad? Entonces, Gedeón le responde, versículo 15, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Ahora, primero se identifica ser de la tribu Manasés. Lea en el Antiguo Testamento algo sobre Manasés y no se encuentra mucho. Manasés es como la tribu menor de cualquier otro de los 12 tribus que hay. Los 10 tribus del sur y los 2 del norte. Perdón, los 10 del norte y los 2 del sur. Manasés es el menor de las tribus. Y él dice que mi familia en Manasés, que nadie conoce mucho, sabe mucho, mi familia mucho menos lo conoce. Es el menor de todas las familias de la tribu menor de Manasés. Y yo, dice Gedeón, todo el mundo se ríe de mí. Yo no soy nadie entre mi familia, nadie pensará que yo pueda hacer ni siquiera nada en la familia. Yo soy el menor de la familia, yo soy el menospreciado de la familia. ¿Y tú me estás llamando a mí? Sí, dice el Señor. Porque yo te estoy enseñando que no es con tu fuerza, porque no tienes la fuerza, es el menospreciado, no tienes nada. Pero yo sí tengo. Y con esa fuerza, dice el versículo 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y así sucedió, como leemos en el capítulo 8, versículo 10, que destruyó todo el enemigo por la mano de Jehová, porque Gedeón se mostraba la característica de ser pobre en espíritu. Yo no tengo, de mi mano no tengo nada, pero de tu mano, Dios, todo lo puedo hacer en cualquier cosa, porque tú me das lo que yo necesito. Y eso es algo que nosotros también tenemos que estar pendientes. Hoy nosotros tenemos la tendencia de estar pensando, mira, yo no puedo, no quiero ayudar a nadie. Es nuestra naturaleza humana. Yo soy la mujer que puede hacer toda la familia. Yo soy el varón que dirige todo aquí en mi trabajo y en la familia. Yo no dependo de nadie, ¿verdad? Es la naturaleza nuestra. Dios dice, no te puedo usar para nada, entonces, hasta que no te sometas completamente a mí, diciendo, nada tengo yo. Yo soy pobre en espíritu ante Dios. Eso es algo muy importante para nosotros. Los recursos que nosotros tenemos para tomar un paso delante del otro, de día tras día, son los recursos que Dios nos da. No es con nuestros propios recursos de pensamiento o de habilidades, o de los que nosotros conocemos, del poder quizás que nosotros tenemos en el ambiente de la familia o en el nada. Nosotros debemos de seguir dependiendo de todo en Dios. Venir ante Dios con las bolsas vacías así, nada tenemos. Tú, Dios, eres quien va a seguir a mí y apoyar a mí. Eso significa que debemos estar mucho en oración, hermanos. Ser pobre en espíritu es depender de Dios. Depender de Dios es pedirle a Dios que nos ayude en las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Cuando nos enfrenta situaciones de luchas y pruebas en nuestras vidas, depender que Dios nos va a dirigir, nos va a guiar, a apoyar y ayudar en las cosas
Cuando más necesitamos a Dios es cuando entre más nosotros debemos depender de Él. Eso es lo que significa ser pobre en espíritu, así como Gedeón, así como nosotros también en nuestras vidas. Es por la identidad que el discípulo de Dios tiene. No en sí mismo lo que Él hace, lo que propone, sino que nuestra identidad está en Cristo. Nuestra fortaleza está en Dios. Y la promesa entonces, si seguimos como dependiendo de Dios, de todo lo que nosotros tenemos, o pensamos, ¿cuál es la promesa que nos da? Bueno, según la bienaventuranza, la promesa es que para nosotros es el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Significa un reino que está por venir, sí. Pero ¿saben qué? Estamos viviendo ya, hoy, en el reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es Jesucristo, es el Rey de Reyes, Señor de señores. Él es quien reina aquí en Canadá. Él es quien reina en El Salvador, en Guatemala, en Chile y en Argentina, a donde quiera que ustedes estén, acá o en vivo. Dios es quien reina. Es su reino en el cual nosotros estamos viviendo ya. Y para vivir en este reino tenemos que mostrar como discípulos de Cristo que nosotros tenemos las características de que nosotros aprendemos aquí en eso. Vean cómo dice en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, algunos versículos que nos enseñan en Apocalipsis sobre cómo podemos pensar en el reino de Dios. Primero, tenemos el símbolo de la corona. En Apocalipsis 2, versículo 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Si fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. Y esa corona ya la tenemos puesta, porque somos participantes, seguidores del Rey de Reyes. Y cuando nosotros respondemos al llamado de Dios en nuestras vidas, sí nos dará la corona cuando nosotros miremos o cuando Jesús venga otra vez, segunda vez, ¿verdad? Pero ya la tenemos puestas, estas coronas. Reinamos en nuestro mundo, porque somos discípulos y seguidores de quien reina sobre todo en nuestra vida. Es un símbolo de honor para nosotros. Luego está el símbolo también en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. ¿Qué tenemos ahí? Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía cantar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Estamos nosotros también vestidos de estas ropas blancas con palmas en las manos. Eso simboliza la gloria y el esplendor de ser seguidor de nuestro Dios Jehová. Ropas blancas. Es un símbolo muy lindo para nosotros que podemos estar. Simboliza la santidad. No tanto porque nosotros somos tan buenos que nos pueden llamar santos, porque estamos llenos de pecado, eso sí, pero por la declaración de nuestro Señor Jehová, por medio de Jesucristo, somos declarados santos y limpios, como si estuviéramos vestidos de ropa blanca. Qué bueno, qué lindo está eso. Ya, no solamente en el futuro, pero ya, por la declaración de Jehová. Luego nosotros
nosotros vemos que en Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11, nosotros tenemos esta. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera del acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Estamos gozando ya la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el diablo. ¿Luchan con el pecado? Claro que sí. Eso luchamos todos los días, pero el pecado, como les dije, cuando nosotros confesamos nuestros pecados en el culto, el pecado no tiene la última palabra para el discípulo de Jesucristo. Porque nosotros, cuando vivimos con la característica de ser pobres en espíritu, nada en mi mano tengo, solo a ti entrego todo. Cuando nosotros vivimos así, vivimos ya la victoria en nuestro Señor Jesucristo. Está el símbolo del trono también, por último. Hay muchos más símbolos que nosotros podemos estar pensando. Pero en eso, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El trono es el símbolo del centro de todo el reino de Dios. Y nosotros, si seguimos fieles, si nos entregamos nuestras vidas completamente, entregado a ti, Señor, ¿verdad? Consagrado a ti, Señor, lo que nosotros cantamos, si nosotros seguimos eso, estamos junto a Él, en su trono. Eso es lo que dice en Apocalipsis capítulo 3. El cumplimiento del triunfo que nosotros podemos tener. Gedeón experimentó, entendía lo que significa eso. Por ejemplo, nosotros vemos que ya cuando había pasado todo esto en el versículo 24, que lo que él puso nombre al lugar donde pasó todo eso y edificó allí, vemos en versículo 24, capítulo 6, Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom. Salom significa paz. Jehová es mi paz. Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy, en ofrenda de las pies heridas. La única manera de tener paz en nuestro mundo de hoy es vivir la característica, entre las otras bienaventuranzas también, vivir la característica de ser pobre en espíritu, dando todo lo que nosotros tenemos a Dios, porque no tenemos nada, pero ofreciéndole todo lo que Él nos ha dado entonces, y diciéndole